Capítulo 2. Informe posterior a la acción. Ojo de Halcón exhaló lentamente mientras Fury los observaba a él y a Natasha. Aunque era un capataz implacable, Fury no era injusto. Prefería tener toda la información antes de empezar a culpar a alguien. Aunque incluso un ciego habría podido ver que el tuerto no estaba nada contento con la noticia de su fracaso. ¿Me estás diciendo que Emilia simplemente se dejó matar, y luego un desconocido los atrapó, desapareció con el cuerpo y los dejó con vida? Fury pidió una aclaración, entrecerrando un ojo pensativo. No me cuadra. Clint ofreció sus propias ideas, sabiendo que reflejarían las de Fury y Natasha en este caso. No pretendo ser arrogante, pero sé que Natasha y yo somos muy buenos. No hay mucha gente que pueda pillarnos por sorpresa, y que no nos maten en cuanto tengan la oportunidad. Simplemente no tiene sentido. Si tienes la oportunidad, le niegas a tu oponente el acceso a sus recursos. De acuerdo, dijo Natasha, con el rostro desencajado en una máscara de fría indiferencia. Más preocupante es que Ojo de Halcón recuerda haberme visto en la morgue. Sin embargo, yo no recuerdo haber ido allí. Lo que significa que quien nos tendió la emboscada logró, de alguna manera, que cumpliéramos sus deseos. Quizás con drogas, sugirió la viuda negra, consciente de que existían múltiples sustancias que podían causar mayor obediencia, así como pérdida de memoria a corto plazo. Quizás, sería mejor que ustedes dos preparen una muestra de sangre cuanto antes. Prefiero no arriesgarme a no encontrar rastros solo por haber esperado demasiado, les dijo Fury con severidad, aunque con un atisbo de escepticismo en su rostro. Aunque el hecho de que los sometieran tan rápido, sin luchar, y los liberaran simultáneamente, diría yo, contradice el uso de drogas. A menos que sea algo que nunca hayamos visto antes. Ojo de Halcón resopló en respuesta. Sin ánimo de ofender, pero eso es casi un hecho, considerando nuestro trabajo. Lo sé muy bien, Ojo de Halcón. Fury le dijo en un tono que casi le gritaba que se callara menos que tuviera algo importante que decir. El hecho es que no lograste recuperar el cuerpo. El consejo, en particular Pierce, no está contento. Francamente, no tengo mucha información, pero supongo que Emilia arruinó algunos de sus propios proyectos, o al menos el de Pierce. Clint vio cómo Natasha apretaba los dientes al recordar su fracaso, aunque ninguno de los dos lo necesitaba. En esencia, me están diciendo que los enviamos a ustedes dos para una oposición inesperada, que se espera que triunfen a pesar de ello. Intenté decirles que no es tan fácil, pero no me escuchan. Bueno, ¿qué más hay de nuevo? Gruñó Aukeye, cruzándose de brazos. Entonces me estás diciendo que el consejo está furioso porque Emilia arruinó algunos de sus proyectos favoritos y ahora no pueden jugar con su cuerpo. Qué lástima que esté muerto, porque me empieza a caer bien. Menos mal, porque vas a intentar encontrar su cuerpo, le dijo Fury, mirándolo fijamente, retándolo a objetar. Hasta ahora, nuestra salvación es que, al parecer, todos los demás están tan confundidos como nosotros. Quien quiera que se haya llevado a Emilia parece haber sido más listo que todos los involucrados. Lo cual es bueno y malo, comentó Natasha con frialdad desde un lado. Significa que no son necesariamente hostiles, pero también que no sabemos nada de ellos y que son lo suficientemente buenos como para pasar desapercibidos para todos. Exactamente, por eso quiero que averigües todo lo que puedas en el lugar. Reúne todo lo que puedas y luego regresa e infórmame. En persona, ordenó Fury mientras cruzaba los brazos. Considerando todo lo que ha estado pasando, creo que es mejor mantener esto en secreto. Al menos por ahora. ¿Entonces volvemos a la morgue? Preguntó Aukeye encogiéndose de hombros con indiferencia. Me parece bien, y quizás nuestros informáticos puedan sacar algo de las cámaras. Lo dudo. Natasha discrepó. Considerando la cantidad de gente que entró de contrabando y que sin duda intentó hacer lo mismo que nosotros, es muy improbable que las imágenes de la cámara sean utilizables o incluso precisas. Dejo el asunto en sus manos, les dijo Fury con indiferencia mientras cerraba la comunicación sin decir nada más. Sin la mirada fija de su jefe, Ojo de Halcón sintió que de repente respiraba con más facilidad. Bueno, eso salió mejor de lo esperado, comentó Aukeye con sequedad y puso los ojos en blanco cuando Natasha le dio un ligero manotazo en el brazo.
Ambos sabemos que regresar de inmediato es buscarse problemas. Claro, pensé que volviéramos al café a ver si podíamos desandar el camino desde allí, explicó la rusa con sencillez mientras se dirigía a la entrada de su pequeño escondite. ¿Vienes? Después de semejante invitación, ¿qué otra cosa podía hacer? Preguntó Clint con sarcasmo, ignorando con maestría la mirada fulminante que recibió. Mientras Natasha le daba la espalda y comenzaba a caminar, presionó rápidamente algunos botones en su tableta personal, solicitando hasta la última pizca de información que Shield tenía sobre Milla. No sabía por qué, pero esa sonrisa se le había quedado grabada en la cabeza, y más que nunca sentía que le faltaba algo al estudiar a Shirobe Milla. Quizás, una vez que descubriera qué era ese algo, esa imagen dejaría de atormentarlo. Cumplido su sorprendente deseo, siguió a Natasha sin dudarlo un segundo. La ligera inclinación de su cabeza le hizo pensar que sabía que tramaba algo, pero no estaba lo suficientemente preocupada como para presionarlo. Algo que no le importó en lo más mínimo, pues no tenía ni idea de qué decir si lo presionaban. Había empezado todo esto porque la imagen de un criminal moribundo no se le iba de la cabeza, y porque su instinto le decía que había algo más de lo que creía. Mientras sus ojos se acostumbraban a la luz del sol que teñía la ciudad de diversos tonos rojos, siguió a viuda por las calles. Su población era demasiado pequeña para una ciudad de tal tamaño, pero con el fin de la guerra, la gente ya había comenzado a regresar. Claro que una población tan dispersa también significaba que Natasha y él destacarían más ante los demás. Normalmente, algo que intentaban evitar, pero para los lugareños probablemente no eran más que representantes de algún país extranjero, y esto también significaba que podían preguntarles si los habían visto antes. No le cabía duda de que al menos recordarían a Viuda, a juzgar por la cantidad de miradas que la seguían. Llamaba la atención, siempre lo había hecho desde que la conocía, lo que le obligaba a observar a los demás. Nadie de interés inmediato hasta el momento, pero no se quejó mientras se dirigían a la cafetería. La verdad es que, Ojo de Halcón tuvo que admitir que era una cafetería bastante agradable. Quienquiera que los hubiera sorprendido tenía buen gusto, al menos. Natasha inmediatamente comenzó a interrogar al personal, mostrándoles una foto de Clint mientras esperaba afuera. No supo exactamente qué dijo ni cómo lo hizo, pero desapareció en la parte de atrás, probablemente para revisar las grabaciones. Esperó en silencio a que ella volviera a observar su entorno. No pudo evitar la pizca de paranoia que se había instalado en su cerebro. En su mente, solo tenía sentido dejarlos ir si aún estaban bajo observación o si podían ser controlados de nuevo cuando su adversario lo deseara. Sin embargo, miraba donde mirara, solo veía gente común y corriente, con sus vidas ocupadas, y cualquier interés que mostraran por él era mera curiosidad genuina. Sin bajar la guardia, inspeccionó la zona hasta que Natasha finalmente regresó aproximadamente un cuarto de hora después. Parece que entramos al café por la calle principal. Siguiendo hacia el oeste, pasaríamos por el Ministerio de Justicia. De acuerdo, entonces hablaré con la gente de allí, comentó Aukeye con naturalidad y sacó su teléfono. Sin siquiera avisarle, le tomó una foto a Widow. Seguro que te recordarán si te ven. Siempre y cuando no sea lo único que recuerden. El ruso se quejó, poniendo los ojos en blanco y asintiendo. Vámonos. Sí, señora, respondió burlonamente, incluso mientras se disponía a seguir su orden. Así, la tarde se convirtió en noche mientras Ojo de Halcón interrogaba a un comerciante, transeúnte o residente tras otro. Aunque sus esfuerzos no fueron en vano, pues descubrió algunos detalles interesantes. Habían pasado por varios callejones antes de optar por la carretera principal, y el hecho de que un comerciante se quejara a gritos de que un par de camiones de bomberos casi lo atropellaron, corriendo al Ministerio de Justicia sin las sirenas puestas. Quizás un intento un tanto torpe de disimular. Si bien lograron lo contrario, la gente prestó más atención a cosas que, después de todo, no eran habituales. Aunque con las bajas de la guerra, no le sorprendió que muchas de las personas más experimentadas de este país yacieran muertas en algún lugar, lo que llevó a los aún inexpertos a tomar las riendas en ciertos asuntos. Regresó a sus habitaciones, su escondite en realidad, y entró sin llamar y cerró las puertas.
Puede que haya encontrado algo. Nat gritó hacia la cocina mientras colgaba la chaqueta. ¿Qué pasa?, preguntó, sin apartar la vista de su tableta mientras leía los datos de Chiro Emiya. En retrospectiva, debería haber sabido que haría algo así. ¿Y por qué ese repentino y renovado interés en un muerto? Tengo un posible incendio en el Ministerio de Justicia, así que pensé que podríamos investigarlo esta noche, le dijo Aukeye, ignorando su segunda pregunta por el momento. Sé que es arriesgado, pero podríamos aprender algo. Nuestra ruta transcurría en parte por callejones antes de desviarnos a la carretera principal, así que supongo que nuestro emboscador no quería que deambuláramos por ahí y que nos dispararan. Qué amable de su parte, supongo. ¿Crees que intentaron ocultar sus huellas con el fuego? Si andas apurado, hay mejor manera de deshacerse de las pruebas que quemarlas todas, replicó retóricamente y se encogió de hombros. En cuanto a Emiya, siento que me estoy perdiendo algo. No la encontrarás ahí, le dijo Natasha rotundamente, y le acercó la tableta. Es la misma información que obtuvimos antes de venir aquí. Ya lo sé, ya lo sé. Lo revisaré de todas formas por ahora. Tenemos algo de tiempo antes de nuestra próxima visita al ministerio. Murmuró, absorto en sus pensamientos, mientras leía cada dato que la pantalla le ofrecía. Como quieras, respondió Natasha con indiferencia y lo dejó con sus pensamientos. Por desgracia para él, ella tenía razón. No había nada en esos datos que lo llevara a la solución del enigma de Emiya. Necesitaba más información, así que la solicitó. Datos sobre cada lugar donde Emiya había estado activo durante su estancia. Luego solicitó datos sobre el lugar después de que Emiya se marchara, y finalmente antes de que apareciera. Y luego, poco a poco, comenzó a comparar infiernos similares en esta tierra con los que Emiya había visitado. Al final, simplemente no tenía tiempo para hacer nada de eso, así que usó su autoridad como agente de alto rango de Shield para arruinarle el día a lo que probablemente terminaría siendo un equipo entero de analistas. Les envió el paquete completo de datos y, en esencia, les ordenó analizarlo exhaustivamente. Quería saber cada pequeña información, por muy descabellada que pudieran extraer, y también recalcó que le interesaba menos el cómo, sino el por qué. Acababa de dejar la tableta cuando Natasha regresó de su habitación. ¿Ya terminaste?, preguntó ella, arqueando una ceja, a lo que él soltó una risita. Ni hablar, pero se lo dejé a los profesionales. Ojalá cuando volvamos a Estados Unidos tengan algo para nosotros. Le dijo con un suspiro, distraídamente, ya había empezado a armarse. ¿Nosotros?, preguntó en voz baja, inclinando la cabeza ligeramente hacia la izquierda en señal de curiosidad. No me digas que no tienes nada de curiosidad, la retó Aukeye con una sonrisa pícara. Su silencio fue la respuesta que necesitaba. Un silencio que se prolongó mientras ambos cruzaban los tejados hacia el Ministerio de Justicia. Era una ruta diferente a la que él había tomado. Después de todo, acostumbrarse era una buena forma de acabar muerto en este trabajo. Claro que sus problemas no terminaron ahí. Tras la desaparición del cuerpo de Emiya y el aparente incendio posterior, se reforzó la seguridad. No lo suficiente como para impedirles entrar, pero sí para hacerlo más interesante, obligándolos a moverse con mayor lentitud y cuidado. Considerando la hora, había una sorprendente cantidad de personal activo dentro del edificio. La cámara de ejecución, como Ojo de Halcón había llamado a la sala, seguía brillantemente iluminada y hombres y mujeres prácticamente examinaban cada detalle de la superficie disponible, considerando todo lo que no estuviera atornillado como prueba. El hecho de que tuvieran un modus operandi tan generalizado les indicó a los dos agentes que las autoridades tampoco tenían ni idea de a quién buscaban exactamente. Tras observar los análisis forenses durante unos minutos más y concluir que no podrían obtener información desde allí, se dirigieron a la morgue. Tardaron al menos el triple en llegar, ya que la seguridad parecía intensificarse a medida que se acercaban. Un vistazo a la rejilla del conducto de aire fue suficiente. El incendio se había producido dentro de la morgue y, al parecer, había alcanzado una temperatura tan alta que deformó el metal de las mesas de autopsia y los compartimentos congelados utilizados para almacenar los cadáveres. Un incendio tan intenso habría destruido fácilmente todas las posibles pruebas y más. Quien quiera que lo hiciera no era estúpido.
Sin embargo, todavía necesitaban más información, y dado que más abajo en el pasillo, donde la seguridad era máxima por supuesto, estaba lo que parecía ser un laboratorio improvisado donde procesaban todos los elementos y evidencias encontradas, tenían una idea de dónde conseguirlos. Por supuesto, una seguridad tan estricta significaba que tenían que ser cuidadosos, y así, una distancia que podrían haber cubierto en un minuto bajo las circunstancias habituales, se convertía en media hora de lento avance, cegamiento de los sensores, bloqueo de las cámaras y pausas cada vez que un guardia pasaba por debajo de ellos, lo que ocurría con una frecuencia frustrante. Sin embargo, sus esfuerzos finalmente dieron sus frutos, pues lograron llegar al laboratorio. Los forenses estaban repletos, lo que significaba que no tenían forma de entrar físicamente. Por suerte, no tuvieron que hacerlo. Despacio, para evitar ruidos innecesarios, Natasha sacó una pequeña computadora portátil de una de sus riñoneras. No instalarían todo este equipo si no pudieran enviar la información a otro lugar con él. La idea era simple. Acceder a la transmisión y todo lo que descubrieran se enviaría a su minicomputadora, y por lo tanto también a S.H.I.E.L.D. Aunque ni Viuda Negra ni Ojo de Halcón eran hackers lo suficientemente hábiles como para hacer algo así, los informáticos de S.H.I.E.L.D. tuvieron la amabilidad de instalarles una amplia gama de programas diseñados específicamente para ello. Solo les quedaba esperar a que su ordenador estableciera una conexión inalámbrica. Una vez conectado, podrían revisar cada descubrimiento realizado hasta el momento y cualquier otra información que surgiera en el futuro. Por el momento, ambos se concentraron en el incendio. Al parecer, los forenses no pudieron localizar el origen, como si todo el suelo hubiera empezado a arder de forma simulada. Lo más preocupante era que no habían podido encontrar ni siquiera rastros microscópicos de un agente comburente, y para colmo, el fuego había ardido sin humo, con suficiente calor como para deformar el metal, a la vez que resistía los esfuerzos de los bomberos por apagarlo durante más de 10 minutos, cuando, según testigos presenciales, pareció detenerse repentinamente. Ojo de Halcón estaba seguro de que a Furia le encantaría tener esa información. La tecnología para aumentar unas llamas tan intensas e imperceptibles ya era bastante preocupante si se usaba solo para quemar una habitación o un edificio, pero al ampliar el área de efecto, se volvía realmente preocupante. Aparte de eso, se examinaban docenas de muestras de ADN, minúsculas prendas de ropa y, a veces, huellas dactilares, la mayoría de las veces sin esperanza de encontrar coincidencias. Sin embargo, un par de muestras de sangre llamaron la atención de Aukeye. Al parecer, las estaban analizando en busca de drogas o cualquier sustancia inusual. Según los datos, todos pertenecían a guardias asignados al edificio antes de la llegada de Emilia. Todos los afectados presentaban signos de pérdida de memoria a corto plazo. Algunos solo habían perdido unos minutos, otros se habían despertado en un lugar completamente diferente sin tener ni idea de cómo habían llegado allí, y otro estaba siendo interrogado porque su autorización había borrado todas las grabaciones de las cámaras del edificio, aunque afirmaba no recordar haberlo hecho nunca. Ciertamente parecía que su misterioso asaltante no solo los había sorprendido a ellos, sino a todos los involucrados. Lo que los hacía aún más peligrosos a ojos de Aukeye. Al mirar a Natasha, se sorprendió al ver que no había leído ninguno de los datos, sino que había sacado lo que parecían los componentes de una antena en miniatura que ya había ensamblado y que ahora estaba fijando en la pared del conducto de aire. Ya pueden irse, seguiré recibiendo datos. Le hizo una seña y retrocedió con dificultad. Él asintió y ambos emprendieron su agotador regreso. Sus habilidades, junto con quizás un poco de fortuna, les permitieron salir del edificio una vez más sin ser detectados y regresar en silencio a su escondite. Desde allí, irían inmediatamente al avión que S.H.I.E.L.D. les había proporcionado y se marcharían. Después de todo, no tenía sentido quedarse, pues Ojo de Halcón presentía que ya se habían quedado más tiempo del debido. Recogiendo las pocas pertenencias que traían de sus habitaciones, se dirigieron al aeropuerto. Evitando de nuevo el control de seguridad, ambos se dirigieron al avión, que ya había pasado todas las revisiones necesarias y había obtenido permiso para despegar. En cuanto Clint cerró la puerta tras sí, el avión aceleró, tal como se le había indicado.
Una vez que logró mantenerse de pie sin agarrarse a nada, Clint se dirigió a un asiento cercano y se sentó con cansancio. Apenas logró consultar su tableta en busca de noticias, que, tal como esperaba, aún no habían llegado antes de que se le cerraran los ojos y se durmiera. Había leído en alguna parte que el sueño influía en el procesamiento y orden de los recuerdos, así como en otros factores psicológicos, por lo que agradecía no tener sueños. Después de todo, sus preocupaciones ya lo atormentaban durante la vigilia, así que el respiro, por breve que fuera, fue muy bienvenido. Se despertó con la suave caricia de Natasha en el hombro. Ante su mirada inquisitiva, se encogió de hombros. Llegaremos pronto al Triskelion. Y tienes noticias, así que pensé que querrías revisarlas antes de explicarle a Fury por qué te esforzaste tanto con un muerto. Gracias. Murmuró y parpadeó un par de veces para aclararse la vista. Sus manos aferraban la tableta que Natasha le ofrecía. Sin siquiera pensarlo, abrió el informe que los analistas le habían preparado y comenzó a leer. Es cierto que afirmaron repetidamente que ni siquiera todos estos datos eran suficientes para afirmar con certeza que aún podían establecer al menos alguna correlación entre las apariciones de Emilia y una disminución de la actividad criminal y terrorista. Las comparaciones estadísticas se presentaban página tras página, comparando sitios antes, después y durante su presencia, así como comparando estas etapas con otros puntos críticos donde Emilia nunca apareció. Aunque se apresuraron a agregar que Emilia podría simplemente haber sido el catalizador que provocó que otros lo cazaran, y por extensión, otros como él, no podían negar la posibilidad de que esa podría haber sido su intención desde el principio. La nuca golpeó con fuerza el respaldo de la silla, preguntándose si aquello tenía sentido. Un hombre con habilidades increíbles dedicando toda su vida a salvar a otros, lanzándose a un infierno tras otro sin parar. Si uno siguiera esta línea de pensamiento, Shiro Emilia habría evitado de alguna manera la fusión del reactor en lugar de provocarla. Todos los que habían estudiado el incidente habían afirmado que fue un milagro que el reactor no hubiera explotado, así que, por supuesto, uno se preguntaría cómo Emilia pudo haber hecho algo así. Clint apenas se dio cuenta cuando el avión aterrizó en el helicarrier, absorto en el informe que tenía delante. Porque si alguna vez comenzaba a ver las acciones de Emilia con esa perspectiva, Ojo de Halcón no podía evitar sentirse molesto por su propia ceguera. Al parecer, Emilia había construido toda su vida en torno a hacer lo imposible, así que tendría algún sentido que evitara una catástrofe de esta magnitud. Según el informe, siguió a Viuda Negra por la cabina de vuelo y los pasillos del Triskelion, con la mente aún sumida en sus pensamientos. Incluso aceptando todas estas suposiciones previas, y en su mayoría eran suposiciones, seguía sin comprender a Emilia. Shiro Emilia, quien había desperdiciado cualquier oportunidad de una vida normal para salvar obsesivamente a personas de todo el mundo, sin atribuirse jamás el mérito, sin aceptar siquiera un agradecimiento, ni siquiera intentar limpiar su nombre, había sido ejecutado por un crimen que no cometió. Una sonrisa cruzó la mente de Clint, esa maldita sonrisa que no lo dejaba en paz. Si todo eso le parecía cierto, no podía evitar preguntarse por qué Emilia estaría contento, satisfecho incluso en el momento de su ejecución. No podía evitar sentir que quizás era mejor para él no haber comprendido jamás a un hombre así. Sintió que respondía a la pregunta de Fury prácticamente en piloto automático, mientras la mayor parte de su mente seguía intentando comprender lo que leía, buscando otras maneras de explicarlo. Había algunas, pero su instinto le decía que ya tenía la respuesta. Que Emilia simplemente había sido alguien con habilidades increíbles, decidido a hacer del mundo un lugar mejor, incluso si tuviera que matar a innumerables personas para lograrlo. Una vez terminada la sesión informativa, se giró para seguir a Viuda fuera de la habitación, pero Fury lo detuvo. Ojo de Halcón, una palabra. Se detuvo una vez más y miró al líder de S.H.I.E.L.D. a los ojos. Fury, a su vez, también lo estaba animando. ¿Te importaría explicarme por qué tengo a 2 equipos enteros de analistas tirados sin dormir? Quería que revisaran algunas cosas, respondió con cautela, sin saber aún cómo expresar su opinión al respecto. Sobre Emilia. No era una pregunta, era una constatación de hechos, y sabiendo que su jefe Fury ya había leído el mismo informe que Aokeye.
Sí, señor. Finalmente decidió decir. Tu propia conclusión. Es totalmente incongruente con la lógica, dijo Ojo de Halcón tras un tenso silencio. Asumir que alguien en su sano juicio haría algo así por desconocidos sin pensarlo dos veces es una locura. Sin embargo, dijo Fury, cruzándose de brazos mientras miraba a Ojo de Halcón con el ceño fruncido. Sin embargo, dado lo que sabemos, es la explicación más lógica, le dijo Clint y dudó antes de continuar. Siempre y cuando no haya nadie más dándole órdenes en Milla. Exactamente. Fury asintió y su expresión se endureció. Mi teoría es que no podemos ver el verdadero objetivo detrás de todas esas acciones, pero el hecho es que alguien con mucha influencia y poder impidió que se estudiara el cuerpo de Milla. Creo que ellos son los que están detrás de todo esto. Solo alguien con mucho poder podría haber logrado algo así. Emilia debe haber sido su agente. Ojo de Halcón dudó. La idea tenía mucho sentido, pero no pudo evitar sentir que Emilia realmente quería ayudar a la gente y no estaba involucrado en una trama tan oscura. Algunos de sus pensamientos debieron reflejarse en su rostro, porque Fury continuó. Quizás Emilia desconocía sus verdaderos motivos y solo era un recurso que usaban y manipulaban a su antojo, pero no puedo creer que alguien hiciera algo así por voluntad propia sin un objetivo superior. Ojo de Halcón no pudo negar su opinión, pero antes de poder asentir, Fury lo miró fijamente. Eso es todo, retírense. Aukeye se fue, y Fury miró una de las pantallas holográficas, su mente ya estaba tratando de encontrar formas de combatir esta nueva fracción invisible en caso de que demostraran ser una amenaza. Notas del autor. Nomad, 117. Vaya, para ser sincero, nunca planeé hacer un segundo capítulo. No pensé que nadie lo quisiera, así que después de que me demostraran que estaba completamente equivocado, no pude evitar al menos experimentar con la idea. Y de repente, ¡eureka! Una vez que me llegó la inspiración, empecé a escribir y una cosa llevó a la otra. No sé si este capítulo es lo que esperaban, pero me pareció correcto escribirlo así en lugar de forzar más personajes de Fate solo por hacerlo. Espero que al menos lo hayan disfrutado y que haya respondido a algunas de sus preguntas. Espero que me perdonen mis errores gramaticales y ortográficos, que sin duda tengo. Me temo que soy disléxico. Aún así, espero que no les impida disfrutar de esto demasiado.